Mitomaníacos, ¿cómo estamos? Honestamente, como siempre, estoy tan contento. Y una vez más, hoy estoy un poco más contento. Antes que nada, quiero darle la regresada a José Carter, que nos había abandonado, por fin. El abogánster. Pero bueno, todo el mundo, toda familia debe tener un abogado, ¿no? Claro. Quiero presentar. Hoy estoy muy contento porque además tenemos a nuestro primer invitado estelar, que es el profesor Arturo Pacheco, que es catedrático de la orgullosísima UAM, de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Administración, ¿es cierto? Sí, pues, ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y es cierto, nos vamos haciendo cada vez más fuertes. Ya tenemos especialistas. Uno de ellos, aquí lo tenemos al lado. Otro especialista es Monkey Bengoa, amigazo de toda la vida. Y pues, ¿cómo olvidarnos de quién? ¿De quién? Nuestro querido amigo Chairo. El único Chairo amigo. Jonah Hernández, otro hermanazo de vida y gran analista político, según. Dice. Bueno, dicen las buenas lenguas. Bueno, mitomaníacos, pues fíjense que el tema de hoy salió porque hace unas 2 semanas aproximadamente, recuerdo, o 3, no recuerdo bien, hubo un movimiento estudiantil en pro de una chica que había sido asesinada, violada, entonces en CCH, y entonces hubo un conflicto ahí muy severo, entonces hubo una pequeña marcha y una marcha pacifista, y de ahí regresaron algo que siempre se ha tocado, la cuestión de los porros. Hubo un movimiento otra vez para empezar a atacar. Entonces he escuchado tanta gente que habla de esto y me conflictúa porque incluso a mí tampoco me queda tan claro qué es esta cuestión de los porros. Puede ser demasiado, incluso puede ser un movimiento político, puede ser un movimiento para desprestigiar. Político no. ¿O cómo que es, Monkey? Son organizaciones estudiantiles que nacieron en los años 40, ¿no? Maestro, si no recuerdo, fue en el 42, nace la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes O sea, Técnicos. mucho antes del 68. Sí, muchísimo antes. Sí. Ajá, no, muchísimo antes. O sea, los porros surgen desde hecho cuando empiezan los clásicos, que era la imitación que tenían de Estados Unidos, que era Pumas Poli. Había uno de fútbol americano. Había uno que se llamaba Palillo, no sé cómo se llamaba, pero decían Palillo. Y era muy amigo de políticos y le tenían muchas consideraciones a él. Y él jalaba a toda esa gente. Entonces los porros, para los amigos de Sudamérica, son como las barras bravas, pero aquí eran más sanas. En aquel entonces, entre comillas, ¿verdad? ¿Pero eran estudiantes? Eran estudiantes. Bueno, Palillo no. ¿Era conformado por estudiantes? La mayoría sí, El inicio sí, con que el profesor me corrija si estoy equivocado, pero el inicio eran estudiantes, que se fue desvirtuando, cuando llegaron a los 50, en la década de los 50 se convirtieron en un brazo político. No, fue después, ¿no? O sea, entonces, ¿es un grupo de choques, profesor, esto? ¿Esta cuestión de los porros? Hoy en día, o en la historia, en el origen. Bueno, yo pienso que la historia es muy breve, ¿verdad? Quiero decir, no larga. Sí, yo creo que fue mucho antes del 68 que había estudiantes, pseudo estudiantes y cuates fuera de la universidad que ni estudiantes eran. Y han existido todo el tiempo. Sí. ¿Y cuál es la finalidad de estos? Pues son grupos de choque, por ejemplo, a mí sí me tocó cuando estaba en la prepa, yo estuve en prepa 1, Okay. en el centro. Y a mí me tocó después del 68. Ok. Y después del 68 la estrategia del Estado, yo te voy a comentar algunas cosas, ¿Ya? fue toda una pensada, vamos, esos grupos para intimidar a los estudiantes activistas, porque creaban un pánico, sobre todo a nivel prepa, a nivel bachillerato. Y entonces realmente a mí me tocó vivir una época en bachiller, en la prepa, de pánico, o sea, de miedo, llegabas a la prepa, claro, y era miedo porque estaban los porros que eran, al final, pues eran tigres de papel, porque eran 10 cuates, pero que tenían el respaldo de las autoridades. ¿Qué autoridades? Había, donde yo estaba prepa 1, en el centro, yo los vi, o sea, por eso puedo hablar de que me consta. Estaba la Dirección General de Preparatorias, no sé si siga llamando,
Creo que se llama de la universidad, bachillerato, se llama Sí. ahora. de la Ok. UNAM. Cambio el No, nombre. sí. Y entonces los porros de todas las prepas iban ahí los sábados, viernes sobre todo en la noche, a cobrar. Iban a las O oficinas sea, estaban pagados. a Sí. cobrar. Y entonces ahí iban a hacer sus desmanes, digamos, se ponían a tomar, se drogaban, ahí adentro de las instalaciones. Siendo estudiantes, siendo y no siendo estudiantes y no. Sí. Y Y entonces era un grupo de choque. ¿no? Sí, justamente, ¿no? Nace como con esa idea de... Está el símil, ¿no? Porro, porra, ¿no? O sea, de hecho, surge con esa idea, ¿no? De apoyar a los equipos principalmente de fútbol americano, y que después se convierte en un brazo político de choque, principalmente institucionalizado. Independiente. No independiente porque Perteneció primero al PRI. tenían entonces justo no Fueron eran rebeldes y después se volvieron independientes, se institucionalizan y entonces se empiezan a formar esos grupos como una forma de justamente lo que dijo el profe, de meter miedo, de meter terror a las organizaciones estudiantiles. Es justamente cuando se da en los años 80, en los años 60, finales, en los años 70, todo este periodo de lo que se le conoce como la Guerra Sucia, eran utilizados por el propio Estado, justamente para ir minando. Lo del 68 y los Y los 71, 68, los 71, los halcones, que varios de esos supuestos porros eran vinculados a los guantes blancos, a los que llevaban el pañuelito para ser identificados y que no se metieran que con las ellos. autoridades no. Pero entonces no tenemos golpearan, estas, vamos halcones, estas dos ¿no? vertientes, la cuestión porril directamente de las porras, las supuestas barras, y ya como un brazo político de choque en contra del movimiento estudiantil. Es el origen de los porros. ¿Querías decir algo? Sí, porque te empeñas mucho en decir que es en contra del movimiento estudiantil. ¿En contra de cuál movimiento estudiantil? Porque estamos hablando de que lo que dice el profesor, o sea, esto empieza desde el 40, suponte 42. 42. O sea, ¿en base al movimiento estudiantil o en base a cuál movimiento estudiantil? O sea, de lo que estamos hablando es desde el 42, No, hace más. sí, por eso la pregunta que le hago a Jonathan es, él dice, los porros están contra el movimiento estudiantil. ¿A cuál movimiento estudiantil? Y el profesor nos está diciendo que básicamente los que más sufrían era en la prepa, era el nivel prepa. ¿Por qué? Porque es el sitio donde puedes inculcar o el chavo uno está en la mejor época para poder asimilar desde cosas buenas hasta pendejadas, ¿no? Cuando más che guevarista eres, ¿no? No, sí, la verdad. y tiene que No, y justamente ese es uno de los contextos. Pero me gustaría Después saber del a qué triunfo de la movimiento Revolución estudiantil te Cubana, refieres. justo después del triunfo de la Revolución Cubana, viene esa propagación del pensamiento y la ideología socialista comunista. Pero Nosotros yo tenemos en pienso que cuenta la Revolución en los Cubana años es 40. al revés. La Revolución Cubana es el fruto de un pensamiento juvenil que, o sea, fructificó con la Revolución Cubana. Pero y justamente aquí en México Es cuando se transforma a ser un Escúchame, ya movimiento va. político. Pero escúchame, aquí justamente ya era un movimiento político. No. Fidel, ya va, escúchame, Fidel y el Che vivían aquí y ellos, ya va, a ver, a ver, y el profesor que nos diga si sí o si no es cierto esto, ahí iniciaron el Fidel y el Che, o no podemos decir La travesía revolucionaria para constituir. En México no existía Viene mucho el movimiento Granma dentro y de la llegan universidad llegan a Los movimientos eran Cuba por y parte los de médicos, matan y esa hace la ferrocarrileros, revolución. o sea, todos esos 10 años que pasaron de 58 a 68, los estudiantes no hicieron nada. O sea, de hecho, el 68 es como retomar la revolución que estaba como Que bien, festejando que parte de 10 la primavera francesa, ¿no? Pero por eso, El mayo francés. Pero todos los movimientos fueron Sí. por parte de médicos, maestros, que fueron Ferrocarrileros. que metieron a la cárcel a Valentín Yo creo Campa. que O sea, fue... Lo que pasa es que el 68, claro, que es una fecha desaparecidos. muy álgida, pero creo que mezclarlo con el tema. Ahí los porros se metieron ahí, o sea, Se subieron al tren. eso. subieron Los al porros se tren. subieron Ellos al existían. tren. Ese movimiento no fue original No fue. de los porros. No, de hecho, Bueno, no sé, el profesor que nos pueda No, decir no. al respecto. Yo creo que fue toda una estrategia después del 68. Sí. A mí me tocó vivirlo después del 68, ¿verdad? Que son más antiguos estos grupos de choque del Estado. Pero en el 68, un poco para hablar y para intimidar a las organizaciones de izquierda, de activistas, estos grupos de choque, su función era meterle miedo a los estudiantes para que no se organizaran. Para que no se movilizaran. Y funcionó, funcionó Sí, porque funcionó. cualquier cosa que quisieras hacer en la prepa, llegaban los porros y te golpeaban, te robaban,
te intimidaban. Y lo hacen muy bien, ¿no? Eso, Y eso hace 50 años, hace mucho, exacto, desde hace, justo, exactamente, Se justo viene repitió lo de 50 años. años, se viene lo del Otra movimiento del 68, e increíble cómo yo tengo una gran crítica hacia los estudiantes, porque no ha terminado de fructiferar un movimiento como tal. No, es muy estéril. Fructificar, perdón. Nunca se ha podido concretar esos No. movimientos. Ojo, Ninguno. aplaudo toda esta movilización, esta organización que comentaba, Yo no. profe. Pero lo que sí no aplaudo es que hay que continuarla, hay que pelearla. Pues Yo difiero porque una de las demandas del 68 tú la puedes disfrutar ahorita teniendo aún tu universidad, la UNAM. Una de las demandas reivindicativas del 68 es mantener la educación gratuita a nivel universitario. ¿cómo crees? hasta ese es No. uno del pliego petitorio. Pero, no, claro. ellos querían que el rector, el regente, se fuera y Ajá. que desapareciera. Era su mayor asilo más trágico, era quitar la represión. Pero una de las El demandas problema era es esa, el del problema pliego son petitorio. 6. Chécalos, no. O sea, Era la gratuidad de la universidad. Si era así, profesor, no sé El cómo que pedían 71. eso. Si era así lo que pedían, ¿no? Yo creo que en el pliego petitorio no estaba eso, No, no estaba estaba. como tal, pero sí era una reivindicación. añeja de todo el tiempo, ¿verdad? Como lo que pasó en el 99, que también estaban hablando, pues, era pero cosa de las pero ahí cuotas, sí, ¿no? Pero ahí sí Ahí fue, sí, ahí sí fue estrictamente hablando. Pero Ok. antes lo que dijiste de los estudiantes y de la juventud. Ya. A ver, yo sí creo que hay que medir el alcance de las luchas estudiantiles. Bien. Porque yo creo que son jóvenes inquietos, muy bien, y se están formando, y en la universidad es una escuela de formación. Sí, continua. formativo, claro. Así debe ser. Sí. Pero los alumnos se van. Son 4 o 5 años y se van. Claro. Entonces, esa lucha ya no podemos pedirle más, porque se va a ir una generación, y si dan la estafeta a otros muchachos, bien, pero yo he visto movimientos en el poli que ya no dan la estafeta, por lo que sea, por problemas personales. Hasta el mismo políticos. cambio de generación. Sí, ¿no? y entonces la lucha ya no tiene continuidad, la estudiantil. Por eso yo creo que sí, si pensamos en una transformación mayor de una sociedad, no es en las universidades. no, yo también pienso. Yo creo que es. Me gusta ese punto. Yo creo que Está es interesante. pues como lo planteó Marx, ¿verdad? O sea, la clase, la clase trabajadora la que sí puede continuar con sus intereses, inclusive no solo a nivel local, nacional. Por eso ese grito de proletarios unidos del mundo, Claro. eso es una cosa impresionante mejor que que pensó un este imperio. cuate Sí. hace 150 años en Europa. Sí. Un loco, o sea, ¿cómo que del mundo? Sin internet, sin nada, de Sí, nada. claro. Es cierto, está interesante, eso está Proletarios interesante. del mundo. No dijo proletarios de Alemania, de Francia, dijo Del mundo. Eso es impresionante. Era una locura, o sea, rompía paradigmas. Pero sí, yo creo que fue una reflexión científica. Para Sí, mí es una sí, reflexión científica social, científica, claro. política, desde luego, pero al nivel de la teoría de la relatividad de Einstein, digo, en ciencias sociales, Claro. Sí. o de Darwin. O sea, es de un alcance impresionante. Y no voy a poner en el altar a Marx, simplemente digo que. No, lo que digas hubo Está una bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? reflexión Claro. Yo muy también soy marxista, claro, sin problema. Pero... no, yo no sé si soy marxista, pero a ver, yo creo que también, creo que los marxistas hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay los que ponen el altar, Claro, los que exactamente. sí practican. Ahí está el problema. Y ahí está la relación que yo le encuentro con el tema de los porros, que han idealizado, por ejemplo, a Marx, ahora que lo decía Emiliano hace rato, a Che Guevara. Digo, quitando mi ideología positiva, o Conservadora. que apoye Derecha, o no tú que sabes. apoye. No soy de derecha, pero no, sí soy pro vida además. Pero apartando eso, no, ¿qué relación? O sea, los porros con Marx. O sea, por el amor de Dios. No, para nada, no existe ninguna. O con el Che Guevara, que tú dices. Ninguna, no hay. No tiene nada que ver, no hay ninguna relación. No, ojo, se apoyaron. Estos muchachos están Son propuestas encontradas. perdidos en el tiempo. Pero que en la mente Se contraponen alterada, esas posturas, ¿no? De Por entrada, ¿no? supuesto. Lo ves tú ahorita que tienes más de 30 años, que ya saliste de la universidad, pero a los 18 años, ¿cómo lo veías? No, es que creo que estás como Es que también los malinterpretando jóvenes son la pocos. cuestión del porrismo y la organización estudiantil, por un lado. La organización estudiantil es meramente política. Lo que hace rato bien decía el profe, Es meramente político. lo que hace rato bien, no es un brazo
político de la institución. Y una institución es un grupo de choque que va en contra de la organización estudiantil de lo que estamos hablando, de esa corriente ideológica guevarista, fidelista, Pero pro-revolucionaria. eso fue en sus inicios. Hoy No, se Hoy sigue está muy- manteniendo. está Hace muy rato decía algo fuera. bien importante, el profe. No hay como un cambio de estafeta, ¿no? Sí. Entonces, por eso existen, digamos, esas organizaciones políticas, lo cual buscan hacer un semillero de conciencias, de ideología, en la cual puedan dar esa estafeta y se siga continuando una lucha estudiantil. En su momento lo fue, en los años 70, en los años 80, en los años o sea, 90. Es que los que han querido pasar esa estafeta, entonces Los se convierten en los porros famosos vienen fósiles a querer- en las universidades públicas, viviendo. El porrismo vive nada más únicamente en las prepas. Cuando llegas a la universidad se acabó tu porrismo. Hace otra organización y acaba de pasar, asesinaron a un catedrático de ahí de la UNAM, que era de química, lo apuñalaron. Y se adjudicó el movimiento unos que eran, no sé qué chingados que buscaban, lo apuñalaron ahí en la UNAM. La UNAM lleva muchos años perdida, sin sentido. De hecho, va a cumplir 20 años tomado el auditorio. Justo Sierra, que se llama ahora Che Guevara, que no sabes ni para Hay unos qué que ni se por alojaron hace dónde. 2 años, ¿no? No, siguen ahí, sigue tomado. Sigue tomado. Una amiga acaba de ir hace 15 días y se tomó fotografías ahí, muy contenta. Y autonomía. ¿Cuál autonomía? Se están haciendo ricos cuando es el día de muertos. Tú llegas al baño y te cobran 5 pesos. ¿Cuántos son? Imagínate lo que están ganando. Y dices, hay que sacar los porros. Hay que sacar porros, anarcos, gente que ya no Fósiles. fósiles. O sea, hay que Drogadictos. limpiar. Es un algo- grupo de algo- drogadictos. narcos. Algo organizado, como dices, ese tipo de personas. Ese tipo de personas no están organizadas. También no puede ser otro brazo político. Digo, porque también es un, es un no, sí. negocio, ¿eh? Pero eso es político de muchos. O sea, cuando comenzó, sí, era parte del PRI, de Juventudes Rebeldes del PRI de los años 80. Después se desbarató todo eso y ahora quién sabe para dónde jalan. Jalan para acá, los llevan para acá, ahora somos morenos, ahora mañana somos priistas, vamos brincando así de a ver quién nos da. O sea, y les dan dinero, les dan casas, que supuestamente la casa del estudiante que es para hacer unas fiestas. Terribles. O sea, yo fui alguna vez a Lo casas. que está diciendo el profesor, que los veía tomando ahí en la... No, y Drogados y todo. O sea, claro. el grupo 3 de marzo de aquí es ese Eche Salud, Vallejo. por cierto. O sea, ve lo que es. De hecho, cuando comenzó en los 90s, su líder le decían el Marmota. Tú vas al tipo y se ve como de mi edad, como de 40 años, con jóvenes de 18, y dices, ¿y este güey es el líder? Ese es mi Marmota. ¿Cómo sigue en la prepa este cabrón? El famoso Marmota. Y se ve con cara así como de todo menos de gente decente. Pues este cabrón, no, pues se ve muy loco. Entonces es como dice el profesor, ¿no? Que, o sea, también van por su cheque también, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, a ver, bueno, yo las apariencias y eso, no, yo no me metería mucho, ¿no? Ok. Es decir, lo externo, lo físico, etc. Yo digo que sí estos grupos, después del 68, tenían esa función, ¿no? Desintegrar, evitar que los estudiantes se organizaran para no crear otro 68 más adelante. Entonces, muchos jóvenes de aquella época, ante esa represión, todos lo sabemos, ¿verdad? Se fueron a la guerrilla. Claro. Muchos, porque dijeron, por aquí no hay puerto, pues vamos por otro. Que también podemos analizar eso, pero fueron esos estudiantes del 68, frustrados, digamos, y se van. Con una Y repercusión experimentaron- nacional. Sí, y experimentaron otra opción, digamos. Podemos también analizar, que es muy interesante también, por qué, qué perspectiva política, etcétera. Claro. Pero regresemos con los porros. O sea, eso fue en el 68 y se quedaron los porros. Claro. Y más a nivel bachillerato. ¿Cómo funcionan ahora? Yo creo, ¿verdad? Sí. A mí me tocó verlos todavía hace poco. Yo trabajé en el poli 25 años, pasé a la UNAM. Venga. Entonces me tocó ver el porrismo en el Politécnico. Ok. El poli está enquistado de porros. Y muy bien organizados. A ver, y muchos de los porros viejos, o sea, que van pasando, y ¿Son los que lo siguen manejando? la propia institución sí, lo sigue pagando, inclusive ya son profesores muchos y funcionarios del poli. Los que fueron porros, los contrataron. Se quedaron como para- profesores. profesores Algunos. y trabajadores, Funcionarios funcionarios. de gobierno. Sí, Hay varios funcionarios Sí, de gobierno claro, de alto nivel claro, jerárquico. Claro. Mandos Y medios un y altos. canal fue ese, del poli, ¿verdad? El poli. Eso sí me impacta. Y eso no hasta sabía. hoy en día hay porrismo durísimo en las prepas. Y lo que muchos- pasó en el CCH no es nada, ¿eh? La prepa popular no se fue a Ok. Tlatelolco. Ese es otro punto, yo creo, a ver, porque también yo creo que habría que distinguir, ¿verdad? Entre
porros para mí no tienen ideología política, no son ni guevaristas, ellos van por el Yo también pienso lo mismo. relajo. Sí, claro. Yo tenía un amigo porro de prepa 6, después del 68. Un amigo de la colonia y que resultó que andaba ahí. Era mi amigo. Sí, sí, sí. El cuate me decía claramente cómo funcionaba la organización ya en la práctica, ¿no? Es decir, los líderes de los porros les llamaban por teléfono, les decían, tienen que ir a tal escuela a romper ese mito, tienen que ir acá a romper O sea, con una estructura, con una organización. estos cuates, los líderes, Sí, sí, Los sí. líderes, solo sabían los líderes, porque los líderes decían a su grupo, Claro. los porros, les decían, hay que ir a tal Comité central. a romper. Y entonces, pues eran chavos de colonias populares, algunos estudiaron, muchos no, y se subían a los camiones a asaltar libres, nadie los detenía, las patrullas no los detenían, los iban cuidando, llegaban, rompían, hacían desmanes, se llevaban, violaban y se iban. Y esa era la fiesta para ellos. Y los líderes eran los que cobraban y los que recibían. Los otros son chavos desplazados. Claro. Entonces, así funciona, yo creo que hasta nuestros días. Sí, sigue el funcionando porrismo. así. A mí me gustaría compartir justo una experiencia muy similar. Resulta que después de 2-3 años dejé de ver a un amigo, me lo encuentro y pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿De qué vives? Del porrismo. Ya. ¿Cómo es eso? ¿No? Me llama mucho la salta, ¿no? atención. Claro, salta, ¿no? ¿Cómo vives del porrismo? Ah, pues a él por cada desmadre que iban a organizar, le pagaban 2,000 pesos y le daban 5 cartones de cerveza. Ese era el pago por cada uno de los eventos. Entonces, más aparte, dentro de las preparatorias, él estaba en la Boca 4, acá arriba en el observatorio. Más aparte, el grupo que estaba organizado dentro de la vocacional iba y pasaba, ya sea con su gorra, pasaban la playera y tenían que entrar al salón que quisieran, llegaban y ¿saben qué? Eso es para la organización de la escuela. La organización de la escuela es la organización porril, bueno, así lo asumían ellos. Y lo que sacaban era para ellos, se lo repartían entre los líderes. Pero, ¿y qué onda? ¿Cómo no te detienen? No pasa nada. El director es quien me llama. Mira y me nada dice, más. tienes que reventar este desmadre. Garden, Esa era la forma y siguen No, operando. claro. Me parece, igual coincido con el profesor, de la misma manera. Regresando, ya hablamos un poquito del 68, vámonos ya más para acá, para este lado, ¿qué les parece? Cuando empezó la cuestión de la huelga del 99. Es una pregunta mía, es algo que yo tal vez lo llegué a pensar en un momento, de que, porque mis hermanos estudiaban en la UNAM cuando pasó lo de 99-2000, y después de ese movimiento vino una cuestión, incluso en los empleos, se decía, en los periódicos se decía, se solicita tal chico, no UNAM. Sí. Entonces, estos movimientos, como se mencionó que tal vez tal vez puede haber algún conecte político, como un brazo político puede ser o no. Pregunta, ¿sería esta onda como para empezar a desvirtuar la universidad pública? ¿Hacer este tipo de movimientos o no? No, bueno, yo no creo. Considerando todavía que la UNAM sigue siendo la mejor universidad, la universidad mejor calificada del país, de Latinoamérica en varias facultades. Sí. O sea, no creo que haya sido eso. Me inclino Pero más hubo por un lo que- movimiento para desprestigiar a la universidad pública, No, a la UNAM, pública, ¿no? a la UNAM como tal, definitivamente sí ha habido algo así, pero más que por desprestigiar, por lo que decía el profesor ahorita, por estos jóvenes vividores. Entonces fue una consecuencia. Yo creo no era la intención, pero fue una consecuencia. Tuvo beneficios y también no tuvo los beneficios. Yo creo que fue más bien una factura le consecuencia que costó- una- Ajá, por eso. Fue la consecuencia que lo que pasó. O sea, no fue un lograron acto. la educación gratuita, sí, pero también la factura que les pasaron fue que muchos se fueron, fuga de cerebros, huyeron de la UNAM. O sea, se fueron a otras universidades que les pagaron, les dieron becas de pues vete para acá. O sea, empezaron a agarrar como lo Privadas. mejor. Privadas, obviamente, la mayoría. Y de repente, pues los que se quedaron ahí, pues, fue como de, ¿sabes qué? No, o sea, fue como un desprestigio por parte de... pero no fue Lo que así. pasa es que acuérdate que en cualquier universidad autónoma, tú estás pública, bueno, autónoma tiene que ser pública. Militar. Militar no es una universidad, es un instituto. Es un instituto, no es una universidad, pero es un instituto, no una universidad. Y cuando tú estás en una universidad autónoma, pública, se lo quiero ver así, tú juegas en un margen muy estrecho el tema de la libertad, de la autonomía,
es muy estrecho ese margen porque ahorita que hablaban ellos de, es verdad, está tomado desde hace 20 años la Facultad de Filosofía. El auditorio, perdón. ¿Cómo lo sacas? Llamas a la policía que entra. Imagínate que el rector de la UNAM llame a la policía y diga, sácamelos de ahí. No. ¿Qué pasó en el 99? Que fue justamente lo que pasó. Entonces, juegas con un margen muy estrecho entre autoridad, libertad y autonomía. Son milímetros los que te juegan. En el 99 sí llegó la policía a entrar, ¿no? Sí, ¿por qué entró? ¿Y quién lo llamó? Era la Policía Federal. ¿Y quién llamó? Llamó la federal, pero llamó el rector y el escándalo fue brutal. Y o sea, realmente te puedes estar pasando contra la autonomía, porque al final, al entrar una policía externa, ya pierde la autonomía. Usted que trabajó tantos años en... A ver, yo ese movimiento, yo creo sí que, sí lo viví un poco de cerca. Yo estaba en el Poli trabajando. Ok. Bueno, pero conocí a algunos líderes, los apoyamos en algunas cosas, fuimos a muchas marchas como politécnicos. Ok. Y yo sí creo que tenían creo que su lucha permitió ahí sí conservar la gratuidad. Sí. Y eso fue muy importante. Eso Fue muy importante. Ahora, ¿qué pasó en ese movimiento? Hubo un linchamiento que se fue estrechando, ¿verdad? Colectivo, o sea, obviamente la televisión, obviamente el gobierno, y los fueron ahorcando. Claro. Y es obvio, yo creo. Hubo una campaña en contra de ellos, Sí, por parte de los medios de comunicación. Totalmente. Ahora, cualquier estudiante de universidad pública ya era porro y tú. Un movimiento desgastó, político, tú sí. no lo puedes sostener mucho tiempo. Ajá, porque te empiezas a apestar y empiezas a pudrirte. Eso es normal. Sí, eso empiezan pasa a ir político, social, Sí, económico. Y eso les pasó a esos líderes, muchachos que estaban ahí Perdieron el honestos. Pero todavía a mí me tocó ver la siguiente marcha. Fíjense. Hubo una marcha, no recuerdo el día exacto, pero yo estuve ahí en esa marcha. La llamó el CGH. Ajá. Ok. Grandísima, todavía grandísima, unas 2 semanas antes de que cayera la policía. Grandísima, todavía tenían mucho apoyo y la gente salía a las calles y les gritaban apoyando, etc. Ese mismo día llamó a otra marcha paralela la gente del PRD. Es decir, sí, y puedo decir quién es el líder ahorita en el PRD que estaba al frente de ese movimiento estudiantil en la UNAM. ¿No puede ser? Belanscuray. ¿Sí lo ubican? Sí. Fernando Belanscuray o algo así se escucha. Belanscuray, no, algo así. Sí. Ese cuate era el líder de la fracción perredista que inició quisieron agandallarse el movimiento, no pudieron, hicieron un movimiento paralelo. El PRD, y con apoyo de Rosario. Claro, estaba Rosario Robles, claro. Quisieron competir y dijeron, pues ahorita 2 marchas y vamos a quitarles la cabeza del movimiento. No, pero ni eran 1000 contra 1. Es decir, grandísima todavía la del CGH y la de la Escuray eran muy pocos, nada. Y eso que el PRD ahí jalaba gente. Ya estaban negociando. Ya estaban negociando para tocar al movimiento. Bueno, sigue, ya. El CGH estaba ahí sosteniéndose. Errores, lo que ustedes quieran. Y fue una traición, de De la Fuente. Ok. Porque, se acordarán, y estaban negociando, estaban en el Palacio de Minería hablando. El CGH, se sentó el CGH con la gente del rector, que entró De la Fuente. Ajá. Y empezó el diálogo. Cuando estaban en pleno diálogo, de la noche a la mañana metieron a la policía. Fue una traición tremenda, porque estaban en pláticas. Sí. Estaban en pláticas, ya estaban negociando. Pues capaz que las pláticas fueron para eso, a ver, Para que se Claro, para distraerlos, claro. Los dejaban solos. Y entró De la Fuente. Y se nos ha olvidado. Y ahora De la Fuente no sé quién lo quiere poner ahí como si fuera el líder, no sé qué, limpio, demócrata. Él permitió esa traición. Fue una traición. Porque si ya estás sentado, pues vamos a acabar y ya vamos, ya iban. Y ya no sale estaban nada, más seguidos. cobarde. Podemos asegurar que Juan Ramón de la Fuente es uno de los principales porros que hoy existe.
Es un golpe, claro, es un golpe al movimiento estudiantil, a la organización popular estudiantil. Claro, pero ahora está en el equipo de López Obrador. ¿no? Mira, Ya está Y bendecido. va para representante en la ONU, no sé qué, algo así. Sin niebla también. claro, va para la ONU, claro. Sí. Entonces dices, ¿de qué estamos Incluso hablando? Rosario ayer la perdonaron. Y Rosario era gente de la Fuente y con el PG y Cárdenas y todos. Quisieron agandallarse el movimiento y no pudieron. Sí. No les quedó otra más que meter a la policía. La policía entra. Obviamente estás violando la autonomía universitaria, eso sin ningún tipo de duda. ¿Justificada o no? Quitando el tema de la traición, le pregunto a usted que, digo, yo no lo vi, yo vivía en Venezuela en esa época, pero por mucho que pueda leer, usted estaba acá. A ver, es una violación obvia a la autonomía universitaria. ¿Era justificada en ese momento o no? No era justificada. No, yo creo que los chavos del CGH estaban puestos a negociar y pedían que se sentara el rector desde que estaba el primero no me acuerdo, el que quiso meter ahorita me acuerdo de su nombre, el aumento de cuotas. Pararon la universidad, fueron ganando facultades, ahí fue. Después tuvieron prácticamente todas, y cuando dijeron vamos a sentarnos, llamaron al rector a sentarse y nunca quiso. Nunca quiso sentarse. Eso es como algo muy común de los rectores, ¿no? Claro. Yo no he visto a un rector que se haya puesto a platicar con los estudiantes. Yo les puedo decir ahora. El de 78 sí salió con ellos. Y apoyó, cuando tiraron la puerta, salió Sí, con sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Ustedes supieron de este último movimiento Exacto. en la UAM. ¿Cómo? El último movimiento en la UAM, Sí. cuando se paró. 2008. 2008. Sí. Que salí. Nosotros estuvimos ahí, yo estuve con los chavos de Escaposaco. Desde febrero de 2008. Sentaron al rector Vega. Claro, estaba Vega. Sí, Claro. y se tuvo que sentar el rector. Y ahí se negoció. Y obligaron al rector a aceptar su pliego petitorio, que era justo. Por eso apoyamos a algunos hace poco uno también ahí investigadores en de ese Xochimilco. movimiento. Pero aquí hay muchas cosas que decir, porque también hay que entender que no se les puede dejar a los estudiantes, a los activistas estudiantes, todo el cargo, todo el peso de unas demandas justas. ¿Quién tenía que entrar para Los académicos. Exactamente. Los académicos nunca entramos, yo lo viví. Sí. Porque ¿Miedo? no, hay un veneno que está ahí. Y voy a patear el pesebre, yo tengo esas prestaciones, que son las becas. O sea, hay un pago, a ver, los puntos. Los tortibonos. Los tortibonos. A ver, Por puntos te van dando. se los voy a decir en la UAM, pero eso pasa ya a nacional, ¿eh? Ok. Esto es nacional lo que voy a decir. Ok. Con matices de cifras. El salario del profesor de la UAM es promedio, hay 6 categorías, 25,000 al mes. 25,000. Es lo máximo. Puede ser menos, 15. Ok. De 15 a 30. El promedio. Promedio. En sus diferentes categorías. Sí, No, pero el exacto. promedio. Ah, sí. No, en sus diferentes categorías. Promedio a lo mejor 20, 25. Ok. Y ahí vienen los puntos. Con los tortibonos, tú puedes tener 3, 4, 5 veces eso. Por parte con Y las el cifras. promedio más o menos Hay unos profesores que ganan 70, 80, 90 mil pesos. Sí. ¿Es por cosa, es por Conacit? Pero esos puntos, ¿cómo se entra? Si tú diriges tesis, si escribes Investigaciones, artículos, investigaciones, si haces no todo sé eso. qué, Escribiendo te revistas. cuentan puntos. Ok. Y se dobla Lo que o te publicas triplica también tu salario. al mes. Entonces, en el momento que los Más es ni. entonces los profesores no se tocan. entonces los profesores no se meten. Entonces, a ver. Claro. ¿Qué quieren los investigadores? No me pares la universidad, porque Claro. no puedo hacer mis puntos. Porque Claro. si está cerrada la universidad, yo no puedo hacer mis puedes. puntos. Entonces, es una cuestión muy de mercenario, ¿no? mercenario, pero O sea, porque puedes ir en contra de los valores Pero eso de los pasa de un movimiento. en todas las universidades. Yo no públicas juzgo a al nivel profesor, yo no nacional, juzgo al ¿eh? investigador que haga Yo sí. eso.
Yo sí, porque hay valores y los valores tienen hay otra cuestión más Los valores importante. no te traen Yo el creo que taco a sí la hay cabeza. profesores. Te puedes traicionar, o sea, tú puedes traicionar por dinero, te pregunto. No. Exacto, es lo que estamos diciendo. No lo puedes hacer. No, pero nunca lo vas a reconocer, pero lo vas Claro. te vas a justificar. Claro. A ver, Vas a justificar y una justificación que es lógica. a ver, yo sí creo, a ver, que no todos, a ver, cuando digo Bien esto dicho, hay bien que dicho. medir. Claro, ¿verdad? Que claro, no claro. estoy No diciendo todos, claro. todos los profesores de todos los profesores. Yo sí he visto profesores que le meten, que le Sí. entran a la lucha. Yo sí lo he visto. Y que con los bonos se los ganan, digamos, porque le chambean. Claro, están porque trabajando, y hay quienes hacen, no. escriben, y hay ¿A quienes, quiénes se los dan hay quienes gratis? simulan. Claro, exactamente. Educación. Claro. Pero aparte de eso, Plagian y eso. el gran problema es que los resultados de la investigación no están impactando en la solución o En la de sociedad. los problemas Ajá. para la Reales. sociedad. Porque Como tal. dijeras, bueno, tenemos estos bonos, órale, sale, pero están ayudando acá, están resolviendo acá, están, bueno, pues órale. ¿Para qué sirve una publicación? Claro, Y dos, indiscutiblemente. Sí. nosotros, eso es un problema nuestro de los académicos, hemos descuidado la lucha por el salario base. Muy bien. Y entonces nos hemos quedado con los tortibonos. Ok. Contentos. Monkey, han dejado de hacer tantas cosas, o sea, se han podido hacer tantas cosas tan impresionantes, pero también es justo esto, como los mismos profesores... Muchos profesores ya Y entonces, ¿qué ha pasado con Se el cierra. movimiento estudiantil? Nosotros nos hacemos un lado, le Los entregamos dejan solo. todo el peso a los alumnos, ese es el problema. Y no hay ese cambio de estafeta que la ahorita, y al lógico. contrario. no, y ni siquiera hay una ideología como tal, ¿no? De un maestro que te pueda ayudar, asesorar, a concretar Te dejan solo. las- O estar ahí demandas. en pie de lucha, No, ¿no? no que no esté, nada más que te pueda. que te Oiga, asesore. profesor, ¿sabe qué? Tengo esa duda, ¿no? Pues, ¿cómo Nos ve han acá? limado los dientes de la crítica a los académicos, Claro. ¿verdad? Estos tortibonos. Ajá. Porque entonces nos volvemos más conservadores, más oficialistas, más comodinos, Institucionalizados. Y te vuelves un más crítico de escritorio, ¿no? institucionalizados, más exactamente. Pero ¿Para también- qué voy y discuto? ¿Para qué voy a un evento como el que estuvimos y hablo si no me va a dar puntos? Si yo aquí Pero veo... también radica en los jóvenes, ¿no, profesor? Yo creo que también los jóvenes han tenido la culpa de esto, que de repente el profesor asume el mando y dice, bueno, ok, nos vamos en tortibonos, y viene como ahora sí, como la famosa pelea. Vienes con 30, 50 alumnos atrás y de repente cuando llegas a pedir algo, volteas y ya nada más hay uno. Pero los Claro. alumnos no tendrían por qué estar... Sí, apoyando, pero O sea, somos nosotros los claro. que tenemos que... Pero los alumnos también han hecho como que Entonces, traicionado, ¿no? Aquí Jonathan cambia el panorama, ¿no? Como con lo que dice el profesor. Y yo era algo que yo sabía y yo lo tenía casado. Entonces ya aquí ya viene una cuestión de responsabilidad. Viene por otro lado, ¿no? Por los que están todo el tiempo ahí, ¿no? Que son los catedráticos o profesores, ¿no? Esto tiene que ser una, digamos, una suma de experiencias, ¿no? Bien. Una suma de fuerza más la experiencia, ¿no? Pero hay un dicho que dice, si nosotros supiéramos, dicen los jóvenes, y los viejos dicen, si nosotros pudiéramos, ¿no? Entonces, no hay esa suma de factores para poder lograr entonces una transformación y no solamente quedarse en la comodidad del escritorio, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad mientras eres estudiante de aportar en ese momento tu granito de arena, Sí, ¿no? sí, Hace rato mencionaste algo, la cuestión de los valores. Desde la prepa se van inculcando, se van formando y forjando tanto los valores como tu orientación ideológica, ¿no? Pero no le pero- y podemos si dejar bien- a los alumnos todo el peso. Sí, de claro. Exacto. La responsabilidad Es máxima, una el cuestión porcentaje de mutua, ¿no? responsabilidad va más para los catedráticos que para los Pero yo creo que estudiantes. también radica en el sentido de que los jóvenes a la hora de salir a la universidad, es más, ya ahora van a lucrar con la universidad. O sea, abogados, médicos, ingenieros. Entonces ya la uno- mayoría- entonces ya los uno jóvenes ya solamente salen va para- Sí, para el título salgo y Lo quiero que trabajo y ustedes ganar. vieron en el evento es un reflejo clarísimo Claro. de la pérdida de la perspectiva De la crítica comodidad que de los teníamos hace catedráticos. 50 años. Tú ibas a mí me tocó, yo iba a la UNAM, bueno, yo estudié en la UNAM, ibas a los eventos de discusión, de no sé qué, y eran unos encontronazos de ideas, de si quieres tonterías, algunas cosas, Pero bueno, era se la dialogaba. crítica, el Claro. debate. Hoy ya no. Hoy llego yo a la UNAM y llego a la UNAM y todos A favor. Claro. Hacen la Como mano. lo que tú dices, y lo que cuando tú dices, uno ya no hay habla, debate. dicen, este cuate Claro. debería de haber mil cuates que ganan, digo, no Exacto. como yo, mejor que yo, Claro. pero no los hay. Porque los mismos catedráticos no están incentivando esos espacios de discusión. Son cómodos, ya lo dijo. Los tortibonos se hacen estar en un lugar cómodo. Esa es una de las causas esa es una, no digo que la principal, de
el vacío de crítica y de perspectiva de cambio que tenemos en el país. Hay un vacío. En el país, Pero, exactamente. en el país. Pero no solo eso, ¿verdad? Porque hay otras cosas. La caída del muro de Berlín, Sí. otro gran Movimiento, se gran acabó desastre y frustración para mucha Muchos. gente que era de izquierda. Claro. Renegados ahora, etcétera, etcétera. Y muchas otras cosas. Se han caído estos países porque hay que ser autocríticos. Se cayó la Unión Soviética. Claro. Vietnam está ahí entre no sé qué. Cuba está por caerse. Estos experimentos con Chávez tampoco funcionaron. Tenemos que ser autocríticos, Claro, pero si claro. no hay Partamos de crítica, ahí. Excelente, Seguimos. excelente reflexión. Jonathan, última reflexión me gustó mucho. claro, Jonathan, ya para ir concretando, lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Jonathan, como para ir cerrando, ¿alguna reflexión sobre esto para darle a la gente? Yo me quedo con esa parte que sí es una responsabilidad de los académicos incentivar los espacios de discusión, pero también es una responsabilidad que tenemos como jóvenes asumir nuestro papel histórico, y en ese momento es un momento de organización y uno tiene que asumir ese papel. Uno tiene que asumir un compromiso con su sociedad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Discutiendo, debatiendo, organizándote. Y me parece que eso es un regalo que ha dado la historia, las juventudes comunistas, las juventudes socialistas, los eventos internacionales de las juventudes comunistas son espacios internacionales de Pero discusión. ¿qué aportan? ¿Qué hacen ante la sociedad? Discusión, documentos, Pero, pues, como dijo, llevarse ¿qué tareas. Yo estoy dando mi parte ahorita que te toque a ti, compañero. Justamente esa parte, te llevas esa tarea a tu casa, te llevas esa tarea a tu país, a tu región, a tu estado. Ahí es donde tienes que aplicar esa parte. Sin embargo, no se está fortaleciendo, no hay una dinámica en torno a ese aspecto, ¿no? Monkey, una última reflexión sobre todo esto que hemos platicado. Que la universidad ya no es lo viable. Hay trabajos que ya no requieren universidad, que yo creo que tenemos que empezar a ver ya otras cosas diferentes. O sea, esa mentalidad de que voy a la universidad y se burlan a ti. O sea, yo por ejemplo platicaba con Joy una vez, mi amiga que estuvo pasada vez aquí, y decía, ¿tú crees que piensan un microcentro universitarios aquí? Se ríen de nosotros, porque ya no estamos estériles, o sea, ya la juventud está ya muy mal, o sea, ya no leen, se quedan con internet, ya no van más allá de lo que es los libros, y no nada más un libro, porque los libros también te pueden engañar, o sea, no solamente conoces el profesor Marx, es algo tan bueno, no, pues también hay que leer a Weber, hay que leer a Durkheim, hay que leer todos esos pedos. Entonces yo digo que ya la universidad sí sirve mucho, Se ha desvirtuado. pero entiendo también ya hay otros caminos para poder hacerlo en la vida. Yo creo que ya, o sea, otros oficios, empleos que ya no requieren tanto la universidad. Carter, una reflexión sobre todo esto. Respecto a la universidad, pienso totalmente diferente a Monkey, porque pienso que es la base, sigue siendo la base de cualquier sociedad que pretenda ser buena. Estos movimientos son muy válidos. La juventud siempre va a tener ese punto de ingenuidad que hace que este mundo sea bastante más viable. Y me quedo mucho con la reflexión que dejaba el profesor. Si no hay un cambio de estafeta y si el profesor, el académico, no apoya estos movimientos están condenados a hacer lo que han sido hasta hoy el día. Una marcha, un pliego petitorio, se cumplen 2-3 puntos y se acabó. Y hasta el próximo Y hasta dentro de 12 años que vuelve a haber otro ciclo. Bien. Profesor, una última reflexión. ¿Para qué es tan importante dar ese tipo de reflexiones porque empezamos a hablar sobre las huelgas, porros, lo que pasa en las universidades públicas? ¿Para qué a la gente por qué es tan importante que la gente sepa sobre esos debates? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles la invitación, pero a ver, yo creo que voy a contestar tu pregunta, pero no te preocupes antes. ¿Vale? A mí me parece que esto que están haciendo ustedes es muy necesario, urgente, que construyamos espacios, porque no se trata de individuos, ¿verdad?, sino de espacios sociales donde discutamos qué está pasando en nuestro país, en nuestro mundo, en lo que sea, con diferentes perspectivas, diferentes teóricos, lo que sea, pero tenemos que debatir, tenemos que despertar algo que traemos instintivamente como especie, que es la crítica, preguntarnos por qué pasa lo que pasa, ¿verdad?
Y la universidad lo que ha estado haciendo en los últimos años es todo lo contrario, está castrando la crítica tanto a profesores como a alumnos, etcétera. Entonces yo iría a lo básico, yo diría, qué bien que tienen estos espacios, ojalá que ustedes continúen y otros muchos compañeros. Exacto. Y que tengamos estos espacios para externar. Quien escucha esto pues dirá, yo no estoy de acuerdo, qué tontería, está bien. Qué bueno, está bien, pero y es válido. Y es válido. Pero hay espacios de crítica. Nos urgen espacios de reflexión crítica. Aquí, en las universidades y en todos lados. Porque si no, vamos a seguir con la guadalupana, ¿verdad? Poniendo, a ver si nos hace buena, ya nos falló el Mesías azul. Exacto. Ya el tricolor, ahora está el moreno. Y yo creo que no va a salir, O sea, yo digo que qué bien que ganó López Obrador, para que nos demos cuenta que no es la salida. Claro. Muy bien. Y Qué bueno. entonces, por ahí Yo también pienso lo mismo. Pues bueno, yo quiero cerrar punto número 1, agradeciendo al profesor, en serio, qué gran... Hoy se levantó Mitomaniacos con sus reflexiones, en serio. Quiero también agradecer al Chango Bar porque siempre nos ha prestado su set, nos atienden increíble. Y bueno, quiero, además de decir salud, quiero justo lo que decía el profesor, empezar a invitar a la gente a hacer este tipo de espacios, a empezar a reflexionar, no solamente para cuestiones de YouTube, sino hay que hacerlo de manera constante, cotidiana, Día a día. con la familia, con los amigos, para empezar a aprender a tener estómago para debatir, para discutir. Si no les gusta Mitomaniacos, no se preocupen, si les gusta, bienvenidos. Pero justo lo que les digo, esta es una mesa de opinión y afortunadamente nosotros entramos, ustedes entran. La mejor edición la tienen ustedes. Mitomaniacos, nos vemos la próxima. Chao.